Listo, empiecen por favor. Buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre parálisis cerebral infantil, polidactilia, sindactilia, enfermedad de Osgood, la enfermedad de Ferber, la enfermedad de Lesch-Calvé-Peters y la epilepsia femoral proximal, sinovitis transitoria y patologías del cine. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, esos son todos los temas que ya les mencioné. Siguiente tema, siguiente diapositiva, por favor. Y en cuanto a los De objetivos, frente al tema, doctora. ya está. Ya, el primer tema que vamos a tratar va a ser la parálisis cerebral infantil, que se va a definir como un trastorno del movimiento y de la postura que va a estar causado por un defecto no progresivo o también por una lesión en el cerebro inmaduro. Avance la diapositiva, a ver, por favor. La siguiente diapositiva. La siguiente. La siguiente. ¿Dónde está la clasificación topográfica y todo ello que le recomendé a la delegada? En la primera diapositiva, doctor, eso es lo que A encontré ver, sobre regrese. de las causas prenatales, natales, postnatales. Esas son causas, clasificación estoy hablando yo. También de la espasticidad, la hipercinesia, la tetosis, doctor, la ataxia, la rigidez y las topográficas también según la monoplegia, la hemiplegia, la diplegia y la tetraplegia. Clasificación según su fisiopatología. ¿Dónde está? Eso es lo que encontré, doctor. Mm, Le vamos a dar forma en todo porque lo has puesto allí mezclado. Es importante ahí disgregar porque tú vas a tener en la PCI mm, ya estos signos y compromisos, eh, por ejemplo, a nivel piramidal, o extrapiramidal, ¿no es cierto? Ahora, según la fisiopatología, es interesante saber, ¿no? El paciente pasa hipotónica, hipertónica, espasticidad, la dicinética. Entonces, esto no es como que ahí entremezclados. Mm, Porque según la topografía está bien, ¿no? Además, clasificación, ¿no? Porque tú cuando ves clínicamente al paciente vas a mencionar, ¿no? ¿Sabe qué? En base a esto
En base a la clínica, esta PCI es de tipo táxica, ¿no? O mixta, o disquinética, etcétera, ¿no? Mm, Vemos forma, pues. Ah, les comentaba, chicos, ¿no? La siguiente, ya has mencionado, hoy día son dos temas, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Para la siguiente clase hacemos brevemente lo que está pendiente de displasia, que lo voy a dictar yo, y hacer un review, un feedback de toda la tercera y cuarta unidad. Ya. Mm, bueno, vemos cómo le damos la forma a esto, pues, en el review. ¿Ya, chicos? Ya. Sigue, a ver. Ya. Bueno, ya lo había separado, ¿no? En causas, según la etiología, que son La prenatales. definición, doctora, la definición. Ya, bueno, le repito, ¿no? La parálisis ¿Cómo se define PCI? va a ser un trastorno del movimiento y también de la postura que se va dando por un defecto no progresivo o también por una lesión en el cerebro inmaduro. Sigue, 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 doctorita. Ahora sí, en cuanto a la etiología, vamos a tener, ¿no? El periodo prenatal, que va a ser desde la concepción hasta el comienzo del parto. En el periodo natal, que va a durar desde el inicio del parto hasta el momento del nacimiento, y el periodo postnatal, desde el momento del nacimiento hasta ya más o menos 2 o 3 años de edad. Ya. En los prenatales vamos a tener a las infecciones intrauterinas. eh, en este grupo pueden estar, ¿no? Los TORCH, que como sabemos son el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus, también el herpes. Eh, Estos van a originar, ¿no? Una parálisis cerebral profunda. También se va a dar más que nada durante el primer y el segundo trimestre del embarazo. También debemos tener en cuenta aquí que la rubiola, durante este tiempo, en el primero o el segundo trimestre del embarazo, va a presentar también, a su vez, otras anomalías congénitas, ¿no? Como pueden ser las cataratas, sordera o también retraso mental. Ahora, en cuanto a los hijos de madres con trastornos metabólicos como la diabetes o las patologías de la tiroides, van a tener un mayor riesgo de presentar parálisis cerebral, al igual que pues los hijos de madres con un retraso mental, ¿no? Y también si son dependientes de alcohol o consumen drogas. En cuanto a las causas natales, vamos a ver que se va a dar por traumatismos o una asfixia durante el parto. También vemos que el parto prematuro va a ser la causa natal más común de la parálisis cerebral. Y también hay estudios, ¿no? Donde se asocia el bajo peso al nacer junto a una parálisis cerebral. Esto se da porque los vasos sanguíneos en los niños prematuros van a ser más frágiles y van a ser susceptibles a romperse. Entonces, pueden generar hemorragias periventriculares y en este caso estas hemorragias se van a clasificar, ¿no? Como podemos ver en el cuadro, donde los grados 3 y 4 son los que se van a asociar a un mayor riesgo de dejar secuelas neurológicas, ¿no? También, a su aparte de la parálisis cerebral, pueden también dejar hidrocefalia, retraso mental. En las causas postnatales vamos a ver a la encefalitis y a la meningitis, que pueden causar las lesiones cerebrales de forma permanente. También vamos a ver a los traumatismos cráneoencefálicos, que generalmente se van a producir por accidentes automovilísticos. Eh, la asfixia en semiahogados o también atrapados en sitios cerrados van a producir trastornos del movimiento que van a ser más que nada coliformes o también con gran rigidez. Mm, la extirpación de tumores también va a provocar un déficit motor, ¿no? Ahora, en cuanto a las toxinas como el plomo, ya actualmente ya no, o sea, los casos han descendido, ¿no?
pero aún siguen reportándose uno que otro caso. Ahora, en cuanto a la clasificación, según el tipo de trastorno motor, vamos a tener a la espasticidad, que bueno, va a ser la parálisis cerebral del tipo más común, ¿no? Eh, y se va a caracterizar por un aumento del tono muscular, lo que va a provocar rigidez en los músculos y también una dificultad para moverse. Bueno, esta rigidez va a afectar a cualquier parte del cuerpo, lo que va a resultar en movimientos rígidos y espasmódicos. Vamos a tener también a la hipercinesia, que van a ser las contracciones involuntarias del músculo, que van a estar causadas por lesiones de diversas partes del sistema motor, como podrían ser la corteza motora, el tallo encefálico, los ganglios basales, entre otros, ¿no? En cuanto a la tetosis, va a ser la que se va a caracterizar por movimientos involuntarios de contorsión o también de retorcimiento, ¿no? Que van a ser generalmente irregulares y un poco continuos, ¿no? Estos movimientos se van a intensificar con el movimiento voluntario o también con la tensión, pero van a desaparecer durante el sueño. Y en este caso la coordinación va a ser muy deficiente. En cuanto a la ataxia, va a ser pues se va a dar por lesiones en el cerebro, ¿no? Y va a hacer que haya una pérdida de coordinación y del control. Vamos a ver que van a haber alteraciones del equilibrio, de la función muscular y también del movimiento, ¿no? Y se van a presentar como una pérdida de la postura y el equilibrio, o también pueden presentar los niños nistagmus. En cuanto a la rigidez, pues es la causa, va a ser causada por una lesión difusa en el cerebro y va a ser un estado de tensión muscular en un incremento constante y los músculos van a estar firmes, prominentes y también tensos. Ahora, en cuanto a la clasificación topográfica, vamos a ver que más que nada en la mayoría se van a referir a los pacientes con espasticidad. Vamos a tener a la monoplejía, que, donde solo va a estar afectada una de las extremidades, ¿no? Ya sea superiores o inferiores. Pero este tipo de parálisis va a ser muy rara y generalmente se observa después de un cuadro de meningitis. También va a ser frecuente que un paciente que tenga hemiplegia o lo que clasifiquen como monoplejía, ¿no? Debido a que va a haber una afectación ya sea del miembro inferior o superior, que sea leve y por eso lo clasifican como monoplejía. En la hemiplegia, pues van a estar afectadas ambas extremidades del mismo lado, ¿no? Más que nada se da en la extremidad superior que en la inferior, ¿no? Y van a estar dadas por lesiones en la parte motor y sensitiva. La diplejía se va a observar más que nada en los niños prematuros, pero no todos lo van a desarrollar. Va a ser esto debido a una pérdida de flujo sanguíneo en la región periventricular. En este caso, las extremidades inferiores se van a afectar más que las superiores. La tetraplejía se va a dar en las 4 extremidades y van a estar afectadas de igual manera, ¿no? Y en este caso, el paciente generalmente mantiene el control del cuello y de la cabeza. Siguiente, por favor. Ya, vamos a tener también al sistema de clasificación de la función motora gruesa, que va a ser pues la herramienta para clasificar la movilidad de los niños con parálisis cerebral en 5 niveles. Va a ver las capacidades motoras gruesas como sentarse y caminar, y también puede servir para ver qué tipo de ayuda o de movilidad puede necesitar el niño, ya sean muletas, andador o silla de ruedas. Vamos a ver el nivel 1, que va a ser si el niño puede caminar en interiores y exteriores, y va a subir escaleras sin usar las manos para apoyarse. También puede correr y saltar, pero va a tener la disminución de la velocidad, igual que del equilibrio y la coordinación.
En el nivel 2, el niño puede caminar en interiores y exteriores y también subir las escaleras, pero esta vez usando la barandilla. También va a tener dificultades en cuanto a las superficies irregulares, también pendientes o cuando hay multitudes. Puede correr o saltar, pero mínimamente. En el nivel 3 vamos a ver que ya va a haber caminatas con dispositivos de asistencia, ya sea en interiores y exteriores y en superficies niveladas. También puede impulsar una silla de ruedas manual, pero puede requerir asistencia para largas distancias, ¿no? O también en superficies irregulares. En el nivel 4, la capacidad de caminar va a estar gravemente limitada, incluso con dispositivos de asistencia. Va a utilizar una silla de ruedas la mayor parte del tiempo y puede impulsar su propia silla de ruedas eléctrica. También puede participar en transferencias permanentes. En el nivel 5 vamos a ver que ya va a presentar discapacidades físicas que van a restringir el control del movimiento voluntario y también la capacidad de mantener la posición de la cabeza y el cuello contra gravedad. Va a experimentar deterioro de todas las áreas de la función motora, no va a poder caminar de forma dependiente, aunque quizá pueda usar dispositivos de movilidad motorizados, ¿no? Y no va a poder caminar de forma independiente, aunque, bueno, ya, siguiente, por favor. Vamos a tener también tipos de marcha, vamos a ver a la marcha equina, que va a ser debido a una anomalía aislada en la posición del pie con respecto a la tibia. En este caso no va a haber afectación de rodilla o de la cadera y va a haber ausencia de golpe de talón durante la marcha. Va a ser común en pacientes hemipléjicos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, de esa manera va a ser como va a presentarse la marcha. En la marcha en tijera va a incluir la flexión de cadera, la flexión de rodilla y la deformidad del tobillo en equina, ¿no? Y esto va a ser más que nada característico de la espasticidad. En la marcha agazapada va a haber una combinación de la flexión de la cadera, al igual que de la rodilla y también la dorsiflexión excesiva del tobillo. Va a ser una consecuencia del alargamiento aislado del tendón de Aquiles y va a estar más que nada común en la diplejía. En la marcha con rodilla rígida puede ser una compensación debido a las desviaciones en la cadera. Va a haber una flexión de rodilla limitada en cuanto a la fase de balanceo. Como, bueno, en este caso la que va a tener una patología en la fase de balanceo, en cambio las otras tres van a ser en el momento de la fase de apoyo. Siguiente. Bien, en cuanto al tratamiento, eh, van a tener un orden de prioridad, ¿no? Lo primero que se quiere mejorar es la comunicación, seguido del empleo de las extremidades superiores, y por último la ambulación y la marcha. Vamos a ver que van a haber signos de mal pronóstico para la deambulación, que van a ser el reflejo cervical tónico asimétrico, el reflejo de Moro, el reflejo también del impulso en extensión, el reflejo del enderezamiento del cuello, la reacción de colocación del pie y también el reflejo cervical tónico simétrico. Vamos a tener tanto métodos no quirúrgicos como quirúrgicos. En los no quirúrgicos vamos a tener la fisioterapia, que va a estar en combinación, ¿no?, con la ortopedia, y en este caso la fisioterapia va a ser muy beneficiosa, ¿no? Y va a mejorar la función motora para que pueda alcanzar su máximo potencial posible, ¿no? Vamos a tener también a la toxina botulínica, que va a inhibir la liberación de la acetilcolina, que pues va a ser necesaria, como sabemos, ¿no?, para la contracción muscular. Los efectos se van a dar de 2 a 72 horas después de la inyección y el efecto va a durar de 3 a 6 meses. También vamos a ver el bacoflen, que va a ser quien va a interferir con la liberación de neurotransmisores excitatorios que van a causar espasticidad. Se va a implantar como una bomba que se va a programar su
cutáneamente en la pared lateral, como podemos ver aquí en la imagen, y se va a conectar a un catéter que va a estar finalizado debajo de la piel, ¿no? En los métodos quirúrgicos vamos a tener a la risotomía, que va a ser eficaz para reducir la espasticidad, sobre todo en cuadros de diplejía espástica, ¿no? Aproximadamente un 70 de los pacientes van a necesitar, ¿no?, procedimientos ortopédicos. Vamos a tener también a la cirugía musculoesquelética, que va a ser apropiada para mejorar, ¿no?, la función, y va a reducir la incomodidad y va a facilitar el cuidado. También la deformidad aislada no va a ser una indicación para la cirugía. Vamos a ver también que es importante ver el cuidado postoperatorio, ¿no? Donde vamos a tener la edad del paciente. El niño debe tener la edad suficiente para que pueda colaborar, ¿no?, después de la operación, y se pueda obtener así un máximo beneficio. Los límites en edad van a ser de 4 a 6 años. También vamos a ver el nivel de inteligencia, ya que el niño debe poseer función psíquica razonable para que pueda colaborar con el fisioterapeuta en el tiempo de la rehabilitación, ¿no? También vamos a ver si hay defectos coexistentes, eh, ya sean problemas de la visión, sordera, trastornos sensitivos o convulsiones. También vamos a ver cómo está la situación en el hogar y con su familia, ¿no? Ya que ellos van a ser los que van a apoyar. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de sindactilia, vamos a ver que va a ser la deformidad congénita más frecuente de la mano. Se va a definir también como la fusión de dos dedos, es decir, va a haber una interposición de una membrana que va a estar compuesta de diversos tejidos. Lo normal va a ser que, pues, en la sexta semana de vida uterina, la placa de la mano va a presentar 5 estrías. Entonces, estas estrías van a crecer, ¿no? Y van a ir creciendo en sentido distal, y ahí se van a ir separando. Entonces, cuando vemos que eh, no hay una separación entre los dedos, se va a dar la sindactilia, ¿no? Y esto va a ocurrir entre la sexta y octava semana de la vida uterina. En la epidemiología vamos a ver que va a afectar a un bebé por cada 2.250 neonatos vivos. Va a ser una afectación bilateral y simétrica en el 50% de los casos. Va a ser más común en los dedos medio y anular, seguido del quinto y cuarto dedo, en tercer lugar el segundo y tercer dedo, y por último, en menos frecuencia, el primer y el segundo dedo. Y va a ser más frecuente en varones. Eh, Vamos a ver también que, bueno, en la etiología va a ser esporádica y va a surgir espontáneamente en el 80% de los casos. Puede ser debido a herencia o también a síndromes genéticos, y va a ser una herencia autosómica dominante, ¿no? En la clasificación vamos a ver que se va a clasificar según el grado de fusión de los dedos, y también ya haya presencia o no de fusión ósea, ¿no? Vamos a ver que van a tener la sindactilia completa, que en este caso sería la imagen A, donde vamos a ver que la conexión cutánea se va a extender a las yemas de los dedos afectados, y puede haber una uña, ¿no?, que sea común en ambos. Ahora, la incompleta, que va a ser la imagen B, la conexión, como vemos, no va a llegar a la yema y se va a detener en un punto entre la comisura normal y también el extremo del dedo. También se pueden dividir en sindactilias simples y complejas. Las simples, que pueden ser el A y el B, la membrana de conexión solo va a contener piel, tejido blando, y no va a haber fusión ósea, ¿no? En cambio, en la compleja ya va a haber una conexión ósea entre los dedos. El grado puede variar y también puede haber anormalidades en cuanto a los nervios o los vasos, ¿no? Para el tratamiento de la sindactilia vemos que va a ser la cirugía, ¿no?, con un fin de separar los dedos unidos,
de un modo que se pueda recuperar los movimientos normales y mejorar su función y también el aspecto. Pero en este caso la fecha de operación va a ser importante, ¿no? Y que va a depender también de los dedos afectados. También de la complejidad y la magnitud, ¿no? De la deformidad. Va a ser importante que en los comienzos de la vida se separe los dedos primero de longitud desigual, ¿no? Como el pulgar y el índice, o también el meñique y el anular, porque en estos casos el dedo más largo va a terminar por presentar desviación. Vemos que en la operación para el pulgar, el índice, se debe dar hasta los 6 meses de edad, ¿no? O sea, antes de los 6 meses de edad. En cuanto al anular y el meñique, o el índice y el dedo medio, se debe operar antes del año. En los 2 o 3 años se debe operar el dedo medio y el anular. Si hay una fusión de 3 dedos, se debe hacer en la separación de cada dedo en distintas sesiones, ¿no? Lo recomendable es cada 3 meses. También es importante ver que si los dedos que van a estar unidos tienen una sola arteria, no se deben separar. Siguiente, por favor. Bien, la polidactilia va a ser la segunda deformidad congénita más frecuente de la mano, donde va a haber pues presencia de 6 dedos en cada mano, o a veces pueden haber más, ¿no? Ya sean 7 u 8. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que va a afectar a todas las razas, pero con mayor frecuencia en la raza negra, ¿no? Eh, en la raza negra, la duplicación del meñique va a ser la más frecuente en comparación a la del pulgar. Vamos a ver también que vamos a tener en mayor cantidad la polidactilia posaxil, que va a ser en el meñique, o sea, un dedo más al lado del meñique. La segunda es la polidactilia preaxil, que es al lado del pulgar, o también en algunos casos puede haber una duplicación central o axil, ¿no? De igual manera va a ser más frecuente en varones. Ahora, en cuanto a la polidactilia posaxil, vamos a tener aquí, como les mencioné, en una duplicación del meñique. Vamos a ver la clasificación de Stelling y Turek, donde pues las variantes de la duplicación del meñique van a ir desde un apéndice cutáneo hasta un meñique que va a estar bien desarrollado, ¿no? Es decir, con sus propias falanges y su metacarpiano. Entonces, esta clasificación va de 3 tipos. El tipo 1, donde va a haber una masa de tejido blando adicional, no va a haber vinculación ósea, no va a tener hueso, articulaciones ni tendones, ¿no? Solamente va a estar unida a la mano por un pedículo angosto. El tipo 2, vamos a ver que parte del dedo o todo el dedo va a estar duplicado, ¿no? Va a tener componentes óseos, cartilaginosos o tendinosos normales, pero solamente se va a articular a un metacarpiano, ¿no? Que puede estar agrandado o puede ser bífido. En el tipo 3 va a haber duplicación ya de todo el dedo con su propio metacarpiano, y también va a haber componentes de tejido blando, y pues este tipo va a ser el más raro, ¿no? Ahora, también vamos a ver un mecanismo de herencia que mencionan Tentami y McCusick, que pues dividen, ¿no?, la duplicatura del meñique en 2 tipos. En el tipo A, donde el dedo adicional va a estar totalmente desarrollado y pueden tener hijos con dedos adicionales de cualquiera de los 2 tipos, o sea, el tipo A o el tipo B, ¿no? El tipo B va a ser rudimentario y pediculado, y solo van a tener hijos con dedos adicionales de tipo B. Ya. En cuanto al tratamiento, pues es seccionar el apéndice digital y, bueno, porque va a ser no hipoplásico, rudimentario, y solo va a estar unido a la mano por un pedículo angosto. También vamos a tener la ablación del meñique duplicado, donde el meñique adicional va a ser completo y totalmente desarrollado. Ahora vamos a tener a la polidactilia preaxil, que va a ser la duplicación del pulgar. Eh, bueno, esta polidactilia va a ser más común en personas de raza blanca.
En este caso, se van a manifestar de varias formas, ¿no? Que pueden ir desde una pequeña protuberancia carnosa hasta una triplicación. Vamos a tener aquí la clasificación de Wassel, que va a clasificarlo en 7 tipos según el grado de la unión ósea. El tipo 1, como vemos en la imagen, la falange distal va a ser bífida y generalmente es más rara, ¿no? En el tipo 2, la falange distal va a estar duplicada, como podemos ver ahí, ¿no? En la falange 3, en el tipo 3, la falange proximal va a ser bífida, pero la distal va a estar duplicada. El tipo 4 es la más común y va a haber una duplicación de la falange proximal y distal del pulgar. El tipo 5 va a ser bífido el metacarpiano y va a haber también una duplicación de la falange proximal y también de la parte distal del dedo, ¿no? En el tipo 6 vamos a ver que van a estar ya duplicados el metacarpiano y las falanges proximales y distales. Y el tipo 7 que va a ser el pulgar trifalángico, ¿no? Que como vemos, va a haber 3 falanges. También se ve que en la polidactia preaxil se puede acompañar de sindactilia. En cuanto al tratamiento, se debe considerar conservar el tamaño y también la estabilidad, ¿no? Para que pueda lograr un control y potencia motora adecuada y también se establezca una alineación anatómica. También si uno de los pulgares es mucho menor o si solo uno se desvía del eje anatómico, habrá que eliminar el pulgar más pequeño. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar de una de las patologías de la apofisitis más frecuente y muy común, que es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Pues esta va a ser una enfermedad inflamatoria de lo que es de la apófisis tibial anterior, con una afectación pues del punto de inserción tanto del tendón rotuliano, que esto pues va a ser unir a la tibia, ¿no? Pues esta se va a caracterizar más que nada por el dolor justo debajo de la rodilla, y pues es una causa muy común de dolor de rodilla durante pues la etapa del crecimiento. Y pues se va a dar en niños, más que nada deportistas, que están, pues, estos practican deportes con actividades repetitivas, ¿no? Entre ellos podemos encontrar el atletismo, como patear un balón, correr o saltar. Se va a dar más que nada en varones, en el sexo masculino, y pues la edad entre que se oscila es entre 11 a 15 años. Eh, Se va a dar mayormente unilateral y pues va a estar asociado a lesión meniscal en un 15%. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar que pues vamos a ver que durante la niñez y parte de la adolescencia va a ver que ciertos músculos y tendones van a crecer rápidamente y entonces vamos a ver que no van a ir al mismo ritmo, lo cual pues al practicar actividades físicas se va a dar una diferencia de tamaño y también la fuerza, lo cual la fuerza lo va a emitir el músculo cuádriceps, que pues esta va a ejercer mayor presión sobre lo que es la placa del crecimiento, cerca de lo que es la parte superior de lo que es la tibia, y pues esta va a hacerse un poco más débil y pues va a ser un poco más propensa a lo cual es a lesionarse, ¿no? Más que nada, esta va a ser la más común, a diferencia de otras partes del hueso. Y pues como resultado vamos a generar un estrés físico y ya que se va a dar a un uso excesivo de dicha musculatura. Se va a dar en pacientes pediátricos y también adolescentes, como ya lo mencionaba. Dentro del cuadro clínico, vamos a ver que se va a dar el dolor, que es la principal causa en lo que es la rodilla. Y pues también vamos a ver que se va a provocar un bulto doloroso, como se puede ver en la imagen, pues este bulto se va a localizar debajo de la rótula
y pues este va a ser más que nada el principal signo de la enfermedad. Dentro de otros signos vamos a encontrar lo que es la inflamación, va a haber un aumento de temperatura, sensibilidad, y también pues el dolor va a empeorar con la actividad física. Puede haber cojera después de la actividad física que se realice y pues va a haber limitación funcional. También el dolor va a depender muchas veces de acuerdo a la gravedad de dicha patología, ya que en algunos pacientes va a ser un dolor leve y en otros pacientes va a ser un dolor ya más progresivo. A medida que van realizando sus actividades, va a ir aumentando el dolor. Dentro de ellos vamos a encontrar una clasificación que divide en grado 1, grado 2 y grado 3, lo cual en el grado 1 nos menciona que vamos a visualizar lo que es en la parte de la tuberosidad anterior, va a estar mínimamente desplazada, puede haber una posible prominencia irregular en la parte anterior de la tibia, de la rodilla, y pues va a haber dolor posterior a la actividad física durante las primeras horas. En el grado 2 vamos a encontrar una fractura parcial a través de lo que es la apófisis tibial anterior, que puede llegar a lo que es la epífisis tibial, pero sin embargo esta va a estar superficial a la articulación. Se va a ver un fragmento óseo resultante ya que se desplaza hacia adelante y pues el dolor posterior a la actividad física, ¿no? Y esta pues no va a desaparecer durante las 24 horas y pues acá no va a haber lo que es la limitación funcional. En el grado 3 ya se va a ver una fractura completa, lo cual va a comprometer lo que es la superficie articular, el desplazamiento de la rótula y pues va a haber un posible daño meniscal. Y pues aquí vamos a requerir un tratamiento ya quirúrgico a largo plazo y pues aquí el dolor ya va a ser permanente y aquí se va a presentar lo que es la limitación funcional. Dentro del diagnóstico, este es más que nada un diagnóstico clínico, ya que al momento de la palpación, al examen físico, al momento de revisar la rodilla, vamos a detectar lo que es la inflamación y al momento de palpar va a haber dolor, muchas veces va a haber enrojecimiento y esto pues va a ser muy útil dentro de la clínica, ¿no? O dentro del diagnóstico para nosotros. Se va a hacer un movimiento, una maniobra de tracción, como se puede ver aquí en la imagen. Consta en la presión sobre lo que es la tuberosidad tibial anterior, también a la extensión de la rodilla, y pues va a ser contra resistencia y va a haber una flexión pasiva forzada, ¿no? Y pues a la palpación vamos a encontrar una tumefacción nodular en lo que es la tibia, en la tuberosidad tibial anterior. Dentro de los diagnósticos radiológicos vamos a encontrar una clasificación por tipos que lo da Wolfray y Chandler, que observan 3 tipos de manifestaciones, ¿no? En el tipo 1, donde la tuberosidad tibial es sobresaliente e irregular. En la tipo 2, que es la misma. Y en la tipo 3, que es ya particularmente ya libre, ¿visto? Por la parte delantera y arriba de lo que es la tuberosidad. En cuanto al tratamiento, lo primero es aliviar el síntoma del dolor, ¿no? Más que nada se da reduciendo la inflamación de la rodilla. Se recomienda poner en reposo, limitar las actividades que frecuentemente se hacía, al menos por 3 meses. Poner un hielo localizado de 20 minutos por hora y también en otros casos hacer inmovilización de la rodilla con un enyesado cilíndrico suprarrotuliano de tipo ambulatorio por 3 semanas. También se opta poner una rodillera o una cinta ortopédica infrarrotuliana para poder hacer la descarga de tensión. Y sobre todo fisioterapia y rehabilitación.
En este caso, la cirugía es muy excepcional. Según Farsiton y Thompson, recomiendan lo que es una ablación de tubérculo tibial sobresaliente en adolescentes que presentan ya más episodios recurrentes, no repetitivos, y pues que haya ya incapacidad de la marcha, y también cuando hay fracaso de las medidas conservadoras que se haya dado, ¿no? En este caso, pues se va a dar lo que es una artroscopía. Pasando a lo que es a otra patología, que es la enfermedad de Legel-Pertes, pues esta más que nada se va a afectar lo que es la cabeza del fémur, ¿no? Lo que va a ocurrir acá, bueno, a nivel de la cabeza de lo que es el fémur, se va a dar que ocurre que la sangre deja de llegar a la parte de la cabeza del fémur. O sea, es decir, que pues no va a llegar oxígeno ni nutrientes necesarios, lo cual el hueso va a ir muriendo, ¿no? Y esto pues se le denomina lo que es una necrosis avascular de la cabeza del fémur, lo cual pues va a alterar lo que es la osificación y también la forma de lo que es la cabeza del fémur, como se puede ver aquí. Lo cual dentro de la epidemiología se va a dar también más en el sexo masculino, pero no hay que descartar que también se puede dar en el sexo femenino, pero se da en menos porcentaje, ¿no? La mayoría de los casos se da en niños que oscilan de 4 a 8 años y los límites son de 2 a 3 años. El 12% se puede afectar a las dos caderas, a las dos cabezas del fémur, pero nunca se da a la misma vez. Dentro de los factores de riesgo o las causas, realmente no hay una causa exacta, pero hay factores vasculares que se van a dar por traumatismos repetitivos, que se van a dar por algunas también coagulopatías, procesos infecciosos o procesos trombóticos, ¿no? Y también por factores genéticos. Y también se va a dar por algunos factores tanto ambientales y metabólicos. Uno de ellos es que el paciente tenga una talla menor de lo ideal, el retraso de la edad y maduración esquelética, la obesidad y pues mujeres embarazadas que consumen tabaco y lo que es presentar una anómala forma al nacer, como se puede ver aquí. Dentro de la clínica vamos a encontrar al paciente que va a presentar dolor en la cadera, muslo o rodilla. Aquí la persona va a tener una cojera mecánica crónica y pues va a tener lo que es una marcha claudicante progresiva, como podemos ver aquí en el video. No sé si se puede, no sé si puede observar. A la cual esto pues va a ser característico de la enfermedad Pertes. De ahí vamos a tener otra sintomatología, la cual es la limitación de la movilidad de la cadera, sobre todo al momento de la abducción y la rotación interna. Va a haber también atrofia de lo que es el muslo y pues un leve acortamiento del miembro pélvico afectado. En esta patología se va a encontrar 4 fases, la cual va a durar entre meses a años. En la primera fase vamos a encontrar una fase inicial que va a durar de 6 a 12 meses. Y pues aquí es cuando la cabeza del fémur empieza a morir, ¿no? ¿Por qué? Por falta del suministro de sangre. Y pues empieza a generar microtraumatismos, microfragmentos, lo cual va a irse desorganizando la forma de lo que es la cabeza del fémur.
En la etapa 2, o en la fase 2, que es la fase de resorción o fragmentación, que va a durar de 2 a 3 años, y pues aquí es cuando ya encontramos en la cabeza el fémur un poco ya más fragmentado, el hueso necrótico va a estar aplastado, que se comprima. En la fase 3 se va a dar la fase de reosificación. Como su mismo nombre dice, es cuando ya el hueso o es cuando el cuerpo ya comienza pues a formar hueso nuevo, ¿no? Lo cual esto va a durar de 1 a 2 años en regenerarse y pues lo cual aquí va a empezar a recuperar lo que es la forma. En la fase 4, que es la de remodelación, es cuando ya el cuerpo comienza a construir el hueso con una forma ya más adecuada, pero esto pues va a depender mucho de la gravedad que haya tenido la enfermedad, ya que esto puede ir bien o también como puede ir mal, ¿no? El diagnóstico va a ser netamente clínico, se va a dar por maniobras. Hay una maniobra que es la de Faber-Patrick, el signo de Thomas, como se puede ver aquí, y lo que es una prueba de arrollamiento. Dentro de la radiografía se va a pedir lo que son una radiografía en proyecciones antero-posteriores, lateral, y pues el paciente tiene que estar en posición de Lowenstein de cadera o en una posición de rana, ¿no? Y aquí se va a ver lo que es el signo de café. Dentro de los signos radiológicos, según Waldstrom, también lo divide en fases, que es la primera fase es la incipiente, la cual pues se va a caracterizar por una radiografía de ensanchamiento, lo cual va a ser del espacio del cartílago, que va a durar de 1 a 3 semanas. En la fase 2, que es de la defragmentación, aquí ya va a haber una mayor opacidad homogénea de lo que es la cabeza femoral, sin áreas ya de refracción, ¿no? Lo que se va a visualizar a veces es la refracción subcondral y los grados de aplanamiento de lo que es ya la cabeza del fémur. En la fase 3 se va a dar de regeneración o también cicatrización, lo cual se caracteriza por zonas ya de refracción y fragmentación que guardan relación con lo que es ya la resorción ósea, ¿no? Por la penetración más que nada de lo que es el tejido fibroso y el depósito de hueso inmaduro aún no calcificado. Y en la fase residual se demuestra por lo que es la desaparición gradual de lo que es ya la zona de refracción o sustitución por un tejido ya normal, ¿no? Que esta ya va a ir formando ya lo que es la cabecita del fémur, que puede ser pues esférica o aplanada. Para el diagnóstico vamos a usar lo que es la clasificación de Caterral, que divide en 4 tipos en función a los datos aportados según una radiografía simple. En el grupo 1 va a afectar lo que es la epífisis de la cabeza femoral en una región anterior, lo cual, pero acá no vamos a encontrar secuestros ni colapso en lo que es la epífisis y ni cambios metafisiarios. En el grupo 2 ya se va a ver un poco ya más afectada, más del 50% en la parte anterior de la epífisis, y puede formarse ya colapsos, secuestros y puede haber una reacción metafisiaria limitada. En el grupo 3 ya se va a ver un poco más secuestrada la mayor parte de lo que es la epífisis, con una fragmentación de colapso ya más extenso, ¿no? Y va a haber formación de secuestro y osteolisis metafisiaria. Y en el grupo 5 es ya donde se encuentra afectada en su totalidad, con cambios ya metafisiarios muy avanzados, alteraciones en la placa del crecimiento. En cuanto al tratamiento, se dice de que este va a ser un tratamiento, en estas personas tenemos que decir que se va a solucionar el problema, o bueno, se puede decir que como esto solo va a durar de 3 años a 4 años, pues la persona puede volver a la normalidad, pero en casos ya más graves se necesita lo que es un tratamiento ya quirúrgico,
Dentro del tratamiento conservador, en casos leves, se va a dar en personas antes de los 6 años, lo cual pues se va a dar nada más por ejemplo, limitar las actividades que realizan, dar AINES, dar una órtesis, como es la abrazadera de Toronto, o ayudas ortopédicas como muletas o sillas de ruedas, o también el yeso de Petrie. Se va a dar por fases igual, tanto una fase inicial de órtesis aguda y crónica, la cual en la aguda se va a dar reposo, deportes van a estar restringidos, se va a ayuda fisioterapeuta, se va a poner lo que es la órtesis de la férula de Atlanta, una tracción de Russell, la cual se da por una bilateral combinada con contrapesos en una banda de rotación interna sobre el músculo de la cadera por 1 o 2 semanas, ¿no? Y dar antiinflamatorios, como por ejemplo el naproxeno. Y en la fase crónica, se dice que es un 60% favorable el tratamiento, como este tratamiento, y el 40% ya es quirúrgico, ¿no? Hay diferentes órtesis, como el de Scott-Nitsch-Wright, órtesis de Nixton en abducción, órtesis de Roberts, órtesis de contención por receptáculo de cadera y apoyo trilateral, y el enyesado de Petrie en abducción. Dentro del tratamiento quirúrgico se va a dar en casos ya más afectados, mayores a 6 años, dando criterios. Si hay, por ejemplo, hay un fallo terapéutico durante el abordaje conservador, también teniendo en cuenta la edad del paciente y pues también la clasificación de la enfermedad. Se va a dar lo que es una osteotomía femoral, la cual se restaura la forma del hueso, como se puede ver aquí, o también una osteotomía pélvica o una tenotomía. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vamos a encontrar a una artritis reumatoide juvenil, osteomielitis del fémur proximal, infecciones, sinovitis tóxica o condroblastoma. En cuanto a la epifiolitis femoral proximal, va a ser el desplazamiento de la epífisis superior del fémur sobre la metáfisis. Vamos a ver que va a ser más frecuente en niños obesos, generalmente en niños de 13 años y en niñas de 11 años. Va a ser bilateral en una cuarta parte de los casos, ¿no? En cuanto a la etiología, vamos a ver que la causa va a ser muy compleja, ¿no? Se da más que nada al inicio de la adolescencia y vamos a ver que aquí en esta etapa la placa de crecimiento va a ser más débil, ¿no? Entonces la cadera va a ser más vulnerable ya que va a cargar 4 veces el peso corporal, ¿no? Y para esto van a haber factores de riesgo que van a hacer que aumente, ¿no? La debilidad deficiaria, como pueden ser los trastornos endocrinos, el raquitismo y la obesidad. En la clínica vamos a ver que va a haber presencia de cojera, dolor en la cadera, en el muslo o en la rodilla, también alteraciones en el patrón de la marcha, como marcha del tren de Lembo. También la cojera puede estar presente por varios meses, ¿no? Al examen físico se hace el signo de Dreeman, que es una prueba clínica, ¿no? Que va a ser una rotación externa pasiva, donde la cadera no va a realizar una flexión pasiva y va a haber una limitación de la rotación interna. Para el diagnóstico va a estar la radiografía en una posición de rana, que bueno, esta posición de rana va a consistir en acostar al paciente boca arriba, donde tiene que flexionar ambas rodillas, abducir los muslos y que de esta manera, ¿no? La planta y los pies se apoyen una contra la otra o las rodillas queden en el aire, ¿no? Se va a utilizar más que nada para ver la articulación de la cadera y la pelvis, ¿no? Vamos a ver también que se puede tomar un AP normal donde se va a mostrar el ensanchamiento de la placa de crecimiento. Vamos a tener también el ángulo de Southwick,
que va a medir la gravedad del deslizamiento y se va a calcular tomando la diferencia entre el ángulo epificiario y diaficiario en cuanto a la cadera afectada, ¿no? Y también el de la cadera sana. Bueno, este va a ser, se va a ver, ¿no? En la radiografía y se va a calcular tomando la diferencia del ángulo epificiario y diaficiario de la cadera afectada y la cadera sana. Entonces, se van a dividir según los grados, ¿no? Leve va a ser cuando va de 0 a 30 grados, moderado va a ser cuando va de 30 a 60 grados y grave de 60 a 90 grados, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, vamos a ver que se necesita estabilizar la placa de crecimiento para evitar un mayor desprendimiento y también evitar complicaciones, ¿no? Ahora, si son estables, se debe fijar el desplazamiento con un tornillo simple o también una osteotomía que puede realizarse en el cuello, en la base del cuello, intertrocantérico o subtrocantérico. Los inestables van a aumentar el riesgo de necrosis avascular, también va a haber incapacidad para andar, debe hacer una tracción, también inmovilización con yeso, una descompresión aguda y una reducción y fijación, ¿no? La descompresión precoz va a ser más que nada para reducir el riesgo de necrosis avascular. Entonces, como complicaciones, vamos a tener a la necrosis avascular y a la condrosis. Bien. Ya, bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar de lo que viene a ser la enfermedad de Sever. Bueno, esta enfermedad más que nada va a ser una inflamación dolorosa de lo que viene a ser la apófisis del calcáneo, que va a ser el centro del crecimiento ubicado en la parte posterior del talón. Y mayormente esto va a ocurrir en niños y adolescentes en pleno crecimiento, ¿no? Especialmente entre los 8 a 14 años. Bueno, en la epidemiología, como ya mencioné, es entre 8 a 14 años. Los picos más que nada va a ser de 10 a 12 años en niñas y en cuanto a niños es de 12 a 14 años. La incidencia va a aumentar en cuanto sean deportistas hasta un 60% de los casos. Las personas que juegan mayormente fútbol, baloncesto, atletismo o los que hacen ballet o gimnasia, ¿no? El uso del calzado sin amortiguación, unas superficies duras y también en algunos casos lo que viene a ser el sobrepeso. En cuanto a la clínica, se va a presentar un dolor agudo o sordo en la parte posterior e inferior del talón. Ahí en la imagen lo podemos observar. El dolor va a aumentar al momento de correr o saltar o al iniciar una actividad después de un reposo, ¿no? Esto va a empeorar. Una sensibilidad marcada al apretar el talón por ambos lados, un dolor al estirar lo que venía a ser el talón de Aquiles y la limitación para participar en cuanto ya sea deportes y también va a haber un posible cojeo o en cuanto a la marcha va a ser en puntas para evitar el dolor. En cuanto a su diagnóstico, más que nada el diagnóstico principal va a ser clínico. Ahí vamos a tener algunas maniobras claves, como va a ser un dolor a la comprensión del calcáneo, un dolor localizado al palpar la hipófisis y el aumento del dolor en la dorsiflexión del tobillo. Ahí en la imagen vemos un núcleo de osificación sin fusionar versus un núcleo de osificación fusionado. En cuanto a la radiografía, se va a pedir una radiografía lateral, pero mayormente en ellas va a salir normal. Esto puede verse la apófisis fragmentada, pero esto también es normal en cuanto a en niños, ¿no? Ahí en la radiografía vemos una radiografía de calcáneo de una vista lateral, que van a mostrar la alta densidad de la apófisis del calcáneo y el aspecto fragmentado, ¿no? Ahí en la imagen B, ahí vemos en las flechas que están de color azul, ahí es lo que podemos observar. Siguiente, por favor. Ya, bueno, también vamos a tener de lo que viene a ser una resonancia magnética, una ecografía. Esto se va a solicitar siempre cuando hay dudas diagnósticas, ¿no? Más que nada va a ser siempre cuando hay una sospecha de tumor o una osteomelitis o ya sea una fractura por estrés. Ahí en la imagen podemos observar
En la imagen A, una presencia de una hendidura, ahí en la flechita lo podemos observar, y en la B vamos a tener ya dos hendiduras. De igualmente, en la siguiente imagen que está al costado, ahí vemos un niño asintomático que va a ser de unos 11 años aproximadamente, y ahí ves una resonancia magnética del calcáneo con un corte sagital. Va a mostrar el aspecto normal de lo que viene a ser la apófisis y la fisis del calcáneo. En lo que viene a ser en la parte A, se va mostrar una hipoidensidad normal de la fisis, que ahí vemos la flechita amarilla, si lo pueden observar, y la apófisis del calcáneo va a tener la misma intensidad que el resto del calcáneo, ¿no? Ahí en las dos flechitas blancas, no sé si lo observan. En cuanto a la imagen B, ahí vamos a ver una saturación grasa de muestra de hiperdensidad normal de la fisis, en las flechas blancas que están ahí en la parte de abajo. Ahí es lo que se muestra, ¿no? La hiperdensidad en niños sanos, la apófisis y el cuerpo del calcáneo van a tener la misma intensidad, ¿no? Y también las flechitas de color blanca lo están mostrando. En la siguiente imagen que está en la parte de abajo, ahí vamos a tener, esto también va a ser una resonancia magnética del calcáneo. Ahí en la imagen A es un corte sagital, y en la B va a ser un corte coronal, ¿no? Que va a mostrar una hipoidensidad y la fragmentación de la apófisis del calcáneo. Ahí en las flechas amarillas lo podemos observar, que viene a ser la saturación grasa. Y en la en la C también va a ser un corte sagital, y en la D es un corte coronal que va a mostrar una hiperdensidad anormal de la apófisis del calcáneo. En las flechas amarillas, ahí lo podemos observar, y en niños se va a presentar con dolor en lo que viene a ser el talón. En el tratamiento, mayormente va a ser la base, va a ser el reposo y la corrección biomecánica. Reposo relativo, evitar que corra, salta o lo que viene a ser el deporte, ¿no? Fútbol, carreras, etcétera. Y también se va a permitir, pero actividades sin impacto, ¿no? También se va a considerar lo que viene a ser en la parte del hielo para bajar lo que viene a ser la inflamación de 10 a 15 minutos, 2 veces por día o 1 o 2 veces por semana. En cuanto a analgésicos o AINES, en cuanto ya el dolor sea fuerte, vamos a tener ibuprofeno, naproxeno, pero por cortos plazos, ¿no? Como ya mencioné, si hay dolor. También se va a realizar lo que viene a ser estiramientos, taloneras o plantillas también se va a usar en cuanto para que le ayuden, ¿no? Las taloneras de gel o silicona van a reducir el impacto, una elevación leve del talón, va a ocurrir menos tensión en el tendón de Aquiles, y unas plantillas si en caso tiene pie plano o pie cabo. Siguiente, por favor. Ya bueno, ahora en lo que viene a ser la sinovitis transitoria de cadera, esto también viene a ser una inflamación aguda, autolimitada y no infecciosa de la membrana sinovial de la articulación coxofemoral, en la cual va a producir un derrame articular y un dolor y limitación de movimiento. La causa más frecuente va a ser, es la causa más frecuente del dolor de cadera y cojera en niños de 3 a 10 años. En los factores de riesgo vamos a tener, como mencionado, la edad es entre 3 a 10 años, un pico máximo de 4 a 8 años. Mayormente va a ser varones, pero también se va a dar en mujeres, una historia de infección reciente, una actividad física intensa días previos o una hipermovilidad articular. También vamos a tener traumatismos de de menor grado por el niño, ¿no? En cuanto a la clínica, la característica va a ser dolor en la ingle, en la región articular del muslo, también en la rodilla, dolor referidos por el nervio obturador, y esto va a empeorar con el movimiento o al momento de cargar peso o algo pesado, ¿no? El dolor va a ser moderado, el niño sí va a poder mover la pierna, aunque sea un poco con molestia, ¿no? Pero sí va a llegar al movimiento. La limitación del movimiento va a estar marcada en cuanto a la rotación interna, una limitación de la abducción, y puede haberse discreta una flexión del muslo para que puedan aliviar el dolor, ¿no? Una posición antálgica.
En cuanto a la marcha, va a ser una marcha claudicante, que es con cojera. Va a evitar apoyar la pierna completamente. En casos leves, la marcha va a ser en punta o en acortamiento del paso. Los signos sistémicos, va a haber una fiebre ausente o baja, menor a 38 grados, y el estado general va a ser bueno, ¿no? En los diagnósticos, va a ser de laboratorios, vamos a tener unos leucocitos normal, un PCR normal o ligeramente elevados, igualmente el BCG o discretamente elevados también, ¿no? En cuanto ya sí hay niveles altos en cuanto a los leucocitos o PCR o BCG, se puede sospechar de lo que viene a ser una artritis séptica. En cuanto a la ecografía de cadera, va a ser la prueba de elección. Ahí vemos, en la primera parte vemos una sinovitis, ahí no sé si pueden ver los asteriscos que lo están mostrando, a comparación del otro lado que va a estar normal. Esto en la ecografía va a mostrar un derrame articular hipoecoico, un aumento del espacio articular, y no se va a distinguir la causa, pero sí lo que viene a ser el derrame, ¿no? Siguiente, por favor. También se va a pedir lo que viene a ser una radiografía, que es útilmente para descartar algunas enfermedades, como la enfermedad de Pertes, la hipófisis femoral, principalmente se va a dar en adolescentes, algunos tumores o fracturas, ¿no? Ahí en la imagen, es una imagen ecográfica, se va a mostrar el receso anterior de ambas caderas. En la cadera izquierda se va a apreciar un abombamiento capsular, así como la importancia o la importante cantidad de líquido anecoico en el receso, ¿no? Y en la flechita podemos observar. Y la otra cadera va a estar normal. En cuanto a la cobertura acetabular, en un mayor de 50%, la cadera va a estar normal, y en un menor de 50%, vamos a tener ya lo que viene a ser una cadera con displasia. Aquí vamos a utilizar lo que viene a ser los criterios de Kocher. Más que nada, lo que viene a ser la sinovitis transitoria de cadera lo pueden confundir con una artritis séptica, ¿no? Pero lo que vamos a diferenciar va a ser en lo que viene a ser la fiebre, va a ser alta, no va a soportar el peso, un PCR va a estar mayor a 2 y los leucocitos mayor a 12.000, ¿no? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener la artritis séptica, que va a ser la más grave, la enfermedad de Pertes, que va a ser que es una causa desconocida, que mayormente es una necrosis de la cabeza femoral, que va a darse en niños de 4 a 8 años. Su evolución va a ser más prolongada, y aquí sí se va a diagnosticar por radiografías y resonancias magnéticas, perdón. También vamos a tener una epifisilis femoral proximal, que es más común en adolescentes, pero ya obesos, una limitación marcada en cuanto a la rotación interna, y el signo de Dreadman, que es una rotación externa involuntaria. En cuanto la sinovitis transitoria suele ser normal, pero en cuanto a la resonancia magnética se va a indicar solo si no mejora en casos de 7 a 10 días, si hay signos atípicos o si hay dudas con la enfermedad de Pertes o algo infeccioso, ¿no? Como viene a ser la artritis séptica. En cuanto a al tratamiento, se va a recomendar reposo, e igualmente no se puede cargar pesos de 2 a 3 días si hay mucho dolor, evitar el deporte aproximadamente por 1 a 2 semanas. En cuanto a los AINES, si hay dolor intenso, ibuprofeno cada 8 horas o una naproxeno cada 12, o también paracetamol si en caso hay dolores leves, ¿no? En cuanto a la observación, se debe mejorar claramente en 48 a 72 horas. Debe haber una resolución completa de 7 a 14 días, o en algunos casos puede durar hasta 4 semanas. También se va a usar lo que viene a ser la fisioterapia, si en caso es prolongado, para una movilidad suave, fortalecimiento progresivos y evitar inmovilizaciones prolongadas. En cuanto al pronóstico, la mayoría va a mejorar entre 1 a 2 semanas, no va a dejar secuelas y va a ser recurrente entre 5 a 10% de los niños, y esto no va a progresar a lo que viene a ser una artritis séptica.
Siguiente, por favor. Bueno, acá se muestra un cuadro comparativo de las causas de cojera. Dentro de ellos vamos a encontrar la artritis séptica, sinovitis transitoria, a la enfermedad de Pertes, a la epifisiólisis de la cabeza femoral y lo que es una artritis infecciosa, la cual se va a ver diferencias. En la artritis, esta pues se va a dar en personas de 1 a 10 años por agentes como el Staphylococcus, Streptococcus, la Klebsiella, Kinger principalmente. Dentro de su tipo de cojera, vamos a ver una cojera dolorosa o a causa de una pseudoparálisis, el cual el niño no tiene apoyo, o sea, no hay apoyo, ¿no? En la clínica va a ser un inicio súbito, va a haber un dolor severo, va a haber fiebre alta, va a ser un niño tóxico, la fiebre va a oscilar de 38 a 39 grados. Dentro de la exploración física vamos a encontrar una movilidad casi nula, ya que el dolor va a ser muy extremo y a cualquier movimiento. Dentro de la ayuda diagnóstica, dentro del laboratorio vamos a pedir un PCR, un BCG, ya que se van a encontrar elevados, una ecografía, la cual se va a ver un derrame, una artrocentesis, que va a haber mayor a 50.000 polimorfonucleares, y dentro de los hallazgos clave, pues va a haber una infección purulenta articular. Y el tratamiento, pues va a ser un drenaje quirúrgico más antibioterapia y inmovilización inicial. En la sinovitis se va a dar en una edad de 3 a 12 años, va a haber una cojera antálgica leve, el niño camina, pero evita ya cargar peso. En su clínica va a haber un dolor de leve a moderado y pues este va a ser postviral. El niño se va a encontrar con un buen estado, ¿no? Aquí va a haber un dolor leve a la rotación interna. Dentro de la ayuda diagnóstica va a haber una analítica normal, solo en la ecografía se va a ver un derrame leve, va a haber hallazgos como la inflamación benigna y o autolimitada, ¿no? El tratamiento va a ser conservador, solo se va a dar reposo, AINES y una revolución de 48 a 72 horas. En la enfermedad de Pertes, como ya les fui hablando, pues la edad pico va a ser de 4 a 10 años. El tipo de cojera, pues es una cojera mecánica progresiva, ya que esto va a conllevarte según el tipo de dolor, ya que no todos van a desarrollar el mismo dolor. Y también puede acompañarse con el signo de Trendelenburg. Dentro de la clínica, pues va a haber una cojera crónica progresiva, va a haber un dolor leve en muslo, ingle y rodilla. En la exploración vamos a encontrar una limitación al momento de la abducción y rotación interna. Y pues aquí la ayuda diagnóstica es una radiografía donde vamos a encontrar esclerosis, fragmentación, según las 4 fases que les he ido hablando. Y también, pues si es algo un poco confuso, una resonancia magnética, ¿no? Y en los hallazgos, pues vamos a encontrar una necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿no? Y el tratamiento, pues va a ser conservador. Si es un paciente menor a 6 años, una órtesis de contención, ¿no? Y si es mayor de 6 años el paciente, pues una cirugía, que es una osteotomía. Y lo que es la epifisiólisis de la cabeza femoral se va a dar en pacientes de 10 a 16 años, se va a dar una cojera mecánica progresiva en formas ya inestables, el paciente va a necesitar apoyo. Y en la clínica, pues va a haber un dolor en la cadera, en la ingle, y pues va a estar referido a la rodilla, ¿no? En la exploración física se va a encontrar una rotación interna muy limitada, y la ayuda diagnóstica se va a pedir una radiografía anteroposterior y lateral y se va a ver un deslizamiento epifisiario. Y pues va a haber una deslización, lo que es de la epífisis posterior inferior. El tratamiento va a ser una fijación in situ con tornillos y pues si es inestable ya realizar una cirugía. De la artritis reactiva postinfecciosa se va a dar en una edad de 5 a 15 años, se va a ver una cojera antálgica intermitente, se va a dar un dolor tras la infección o una infección urinaria, que aquí va a haber presencia de fiebre, puede haber fiebre mínima o no. En la exploración física va a haber un dolor leve a la movilización. Aquí vamos a pedir ayuda de laboratorio, como es el PCR y el BCG, que puede o no también estar elevada, ¿no? Levemente. Y una radiografía normal.
y dentro de los hallazgos claves va a encontrar una artritis no supurativa. Y en el tratamiento se va a manejar con AINES o reposo relativo. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver ahora el tema del dolor del pie, ¿no? Que mayormente el dolor del pie es una molestia, ¿no? En el pie causado por golpes, torceduras, sobreuso o lesiones de huesos, ¿no? Ligamento, tendones o músculos. Mayormente la etiología está causada por un traumatismo que se mira en el cuadro, ¿no? Unas fracturas, en las infecciones, una osteomelitis, en las artritis se puede ver mayormente también una degenerativa, reumatoide juvenil, en la osteocondritis, enfermedad de Freiberg, en el dolor por pinzamiento, rotura de la sindesmosis, alteraciones idiopáticas y deformidades, ¿no? Ahí mayormente tenemos, ¿no?, la clasificación del dolor del pie, ¿no? Que son las causas del dolor en el pie, cómo se pueden clasificar, ¿no? Y depende del diagnóstico. Bueno, en infecciones, ahí se puede visualizar, ¿no?, la perforación por un clavo, que mayormente nos indica su tratamiento. Hay que explorar bien el pie, ¿no?, y retirar cualquier cuerpo extraño que sobresalga, ¿no? La introducción de una sonda por la herida puede ser algo doloroso y ineficaz, ¿no? Donde se va a administrar vacunas del tétano, informe a la familia sobre el riesgo de infección, ¿no? Y la necesidad de volver si aparecen señales de infección, ¿no? Bueno, en la otra imagen se puede visualizar, ¿no?, la penetración de una aguja en el talón y también una osteomelitis crónica, ¿no? Deben hacerse un borde, ¿no? Con un borde cortarse convexo, las uñas aconsejen a un ángulo a lo recto, ¿no? A la familia también evitar, ¿no?, que cortar las uñas, ¿no? Debe terminar en un extremo cóncavo, dejando así los bordes de la misma para que se puedan extender, ¿no?, fuera de la piel. Siguiente, por favor. Bueno, en la osteocondritis se puede visualizar en la imagen primero la enfermedad de Kroger, ¿no? En un niño de 5 años de edad que se visualiza, ¿no?, el escafoides tarsiano del pie izquierdo, donde mayormente se muestra, ¿no?, una esclerosis donde indica en la flechita y en la zona de máximo dolor, ¿no? La siguiente imagen indica, ¿no?, la enfermedad de Fleyer, como estábamos mencionando, ¿no? También en ahí tenemos el dolor por pinzamiento, que está el síndrome del trigonum, que es la compresión, ¿no?, de este osículo en los bailarines a menudo, ¿no?, puede causar dolor en el pie. Otro síndrome puede ser de comprensión tarsiano, ¿no?, anterior, el dolor en la cara anterior del tobillo y del pie, ¿no? A menudo debe hacerse la comprensión, ¿no?, de imágenes articulares secundarias o tarsianas o contractura de tendón de Aquiles. En la otra tenemos la ruptura de sindesmosis, ¿no?, que mayormente en acá es común, ¿no?, de dolor en pies de niños y adolescentes. Esta ruptura mayormente es la equivalente a una lesión, ¿no?, por estrés o inserción cartilaginosa o fibrosa. También esta ruptura se debe a que es muy dolorosa, a menos que se cure por completo, ¿no? Puede ser recidivar, ¿no? Bueno, ahí también tenemos una imagen del escafoides accesorios, ¿no? Mayormente donde el escaloides accesorio localiza, ¿no?, en la zona medial del pie y produce a menudo un prominente dolor, ¿no? Como otro tema, tocamos deformidades de los pies, ¿no? Las deformidades de los pies pueden provocar, ¿no?, dolor o presión en las prominencias óseas o alterar mayormente la biomecánica del pie, ¿no? Y del dolor de la deformidad normalmente no es difícil reconocer, ¿no?, cuando vienen casos. También hay deformidades del pie en la espina bífida, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como estábamos hablando de deformidades de los pies, tenemos, ¿no? Tenemos primero la poldactilia, la sindactilia y la hipoplasia metatarsiana, ¿no? Y también tenemos el dedo grande, que mayormente esos son los síndromes asociados, ¿no?, con deformidades a los dedos de los pies. También tenemos las deformidades de los pies con hendiduras, ¿no?, como se visualiza en la figura de abajo, ¿no? Eh, mm,
Ya, también tenemos la deformidad rotacional de los dedos de los pies, el vendaje de los dedos, ¿no? En los pies con deformidad rotacional, ¿no? Donde mayormente se visualizan en la parte de la derecha, del dedo del supraducto, del dedo del pie en martillo y una hipertrofia, ¿no? Siguiente. Bueno, en el antepié aducto, el metatarso, ¿no? Aducto es la deformidad más frecuente del pie. Mayormente se caracteriza por una convexidad en el borde lateral, ¿no? Del pie, donde nos indica, ¿no? Una aducción dinámica del tallo, ¿no? Bueno, en la primera imagen se puede visualizar, ¿no? El metatarso aducto y en la segunda imagen el hallux aducto, ¿no? Como están separados. En el cuadrito se visualiza el tipo de deformidades de antepié aducto y deformidades, ¿no? Como ahí tenemos el tipo metatarso aducto, metatarso varo y el pie en serpentina, ¿no? Y el hallux aducto. Siguiente, por favor. Bueno, el pie cabo, ahora damos como definición que un pie cabo se caracteriza, ¿no? Por un incremento de altura del arco longitudinal, plantar y a menudo está asociado con dedos en garra, ¿no? Y varo del garra del hallux, ¿no? El cabo frecuente es mayormente fisiológico, ¿no? Bueno, en su etiología se da, ¿no? Por la entidad en el fisiológico y patológico, ¿no? En el fisiológico tenemos el cabo varo y en el patológico la deformidad cabo varo, ¿no? Bueno, en la clasificación mayormente se da por cabo congénito, que es mayormente la deformidad rara, ¿no? Que puede deberse a una compresión intrauterina. En el calcáneo cabo es el resultado, ¿no? De la debilidad del tríceps. Un aumento en la angulación dorsal del calcáneo. En el cabo varo es mayormente el más común, ¿no? Es un desequilibrio muscular donde resulta en una actitud moderada del calcáneo en extensión y flexión plantar del antipio. Su diagnóstico mayormente se da, ¿no? En el origen neurológico del trastorno, ¿no? En cuyo caso, primero habría derivar, ¿no? Al especialista correspondiente para su tratamiento. Su tratamiento se puede dar, ¿no? Según la evaluación, que presentan 4 tipos de cabo, ¿no? El congénito, el familiar, el calcáneo cabo, el calcáneo varo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el examen físico y signos clínicos, mayormente, ¿no? En la observación se va a ver un aumento marcado del arco longitudinal medial, ¿no? El antepié en aducción, el varus, o conocido como varo del retropié, ¿no? Dedos en garras. Sus signos clínicos se visualizan, ¿no? El signo de Coleman, colocar un bloque bajo el quinto metatarsiano y talón, ¿no? Como se visualiza en la imagen. Corrige el varo del talón, ¿no? Una deformidad compensada por antepié y pie y cabo flexible, ¿no? Mayormente no corrige el cabo rígido, ¿no? El retropié varo estructural. Como punto B tenemos la deformidad en garra de los dedos, ¿no? Una tensión del flexor largo y debilidad de los músculos intrínsecos. Como punto C tenemos la presión plantar aumentada, zonas de hiperkeratosis, cabeza del primer metatarsiano, región lateral del pie, y como punto D tenemos, ¿no? Al tendón de Aquiles tenso, ¿no? Una dorsiflexión del tobillo limitada. Siguiente. Los signos radiológicos mayormente se da por las mediciones, ¿no? Por la vista lateral se da el ángulo de Miari, talo primer metatarsiano, ¿no? Normal de 0 grados, pie cabo mayor a 4 grados, ¿no? Convexidad dorsal. Otro punto se da el ángulo calcáneo, ¿no? Inclinación normal de 17 a 32 grados, ¿no? En el ángulo de Gibbs, el normal es de 150 a 175. El otro ángulo es el ángulo de Dihan, Anonier, normal de 120 a 130 grados. En la vista anteroposterior se visualiza el ángulo de talocalcáneo, es normal de 20 a 40 grados. La desalineación
navicular, mayormente superposición del astrálago, ¿no? Rotación interna controlada. Siguiente. Bueno, el pie plano el pie plano, su definición, ¿no? Es un pie en el que existe un área de contacto plantar grande, ¿no? El pie plano mayormente se asocia a menudo con valgo de retropié, ¿no? Y una reducción en la altura del arco longitudinal. Se van a clasificar, ¿no? Como fisiológicos y patológicos. Bueno, en ahí se visualiza el cuadro clínico, cómo se da el pie plano, ¿no? Flexible y rígido, ¿no? En el flexible mayormente es mayormente para tratar de tranquilizar a la familia, ¿no? En cambio, en el rígido se contractura el tendón de Aquiles, la disminución de la movilidad subastragalina, el valgo del retropié antipié aducto y la superficie plantar convexa, ¿no? Mayormente todo eso se va a asociar a una observación, a un alargamiento del tríceps y la columna lateral, ¿no? Una observación que también eso va a llevar, ¿no? Una recepción de la barra y una reparación quirúrgica. Eh, Mayormente su epidemiología, la prevalencia del pie plano patológico es menor a 1%, ¿no? Su diagnóstico es necesario, ¿no? Hacer una evaluación precisa para establecer un diagnóstico. El examen general puede mostrar, ¿no? La exactitud articular generalizada. También el arco reaparece, ¿no? Cuando el niño apoya el pie de puntillas o en descarga, ¿no? La movilidad del tobillo, la subastragalina es completa, ¿no? Mayormente en la casa se utiliza una radiografía, ¿no? Su tratamiento, se da, ¿no? El pie plano flexible no requiere ningún tratamiento, ya que se ha demostrado que no es patológico, ¿no? Y causa impotencia funcional. La intervención quirúrgica para crear un arco plantar a expensas de bloquear, ¿no? El movimiento subtragalino puede establecerse al arco. Siguiente. En el examen físico y clínico se da, ¿no? Primero se visualiza el descenso del arco longitudinal medial, ¿no? También se visualiza el valgo del retropié, ahí conocido como el talón inclinado hacia afuera, ¿no? Como punto A, también es la desviación del antipié en aducción, ¿no? Mayormente sobrecarga en región medial del pie, signos clínicos, huella plantar, pruebas de podoscopía o huella húmeda, ¿no? El test de Hack mayormente se visualiza, ¿no? Una dorsiflexión del hallux. El normal se eleva el arco medial, ¿no? El patológico es una ausencia de elevación, que es un pie plano rígido, ¿no? Una patología del tibial posterior. También tenemos el test de puntillas. El paciente se pone de puntillas, normal, corrección del valgo del talón. En el patológico, persistencia, ¿no? Del valgo, insuficiencia del tibial posterior, y en la D se visualiza el valgo de retropié, cuando el paciente retrocede, ¿no? El talón desviado lateralmente. En la E se visualiza la movilidad, el pie plano flexible y el pie plano rígido. Siguiente. Sus signos radiológicos se dan, ¿no? Por mediciones, la vista lateral, un ángulo astrágalo primer metatarsiano, ¿no? El meárico, conocido también, normal 0 grados alineados, ¿no? En el ángulo calcáneo, inclinación, ¿no? 17 a 32 grados. El ángulo de Moreo Costa Bertani, de 120 a 145 grados. Y la vista anteroposterior se visualiza en tres, ¿no? El ángulo talo primer metatarsiano, correspondiente a menor, ¿no? A 20 grados. El ángulo talocalcáneo de 20 a 40 grados y la cobertura del astrágalo menor, ¿no? A 50 grados. Siguiente. En el pie bot, esto nos indica, ¿no? Es una malformación congénita del pie, ¿no? Donde está mayormente nace en una posición anormal, girado hacia adentro y hacia abajo, ¿no? Se caracteriza por cuatro deformidades combinadas, ¿no? El cabo, el arco del pie exageradamente alto, el aducto, antepié desviado hacia adentro,
el varo, talón inclinado hacia adentro, y el equino, ¿no? El pie apuntado hacia abajo, ¿no? Como punta de bailarina. Mayormente la biología se da, ¿no? Se conoce también como el pie sambo, que aparece en el segundo trimestre del embarazo. Los ligamentos pueden ser, ¿no? Mediales posteriores, están engrosados y con colágeno ondulado. Los músculos, el de la pierna, son más pequeños y fibrosos. Va a aumentar una rigidez y el riesgo de recaída. El antepié está en una pronación, ¿no? Un aumento en el cabo. Bueno, en el diagnóstico del pie cabo se realiza, ¿no? Una examinación al recién nacido, ¿no? Con el cabo, varo, aducto y equino, ¿no? Lo descartan otras deformidades y clasificándolos así para definir mejormente el pronóstico y tratamiento. Su clasificación se da mayormente para orientar el pronóstico y tratamiento, ¿no? El pie sambo típico es el clásico, ¿no? En niños sanos, que corrige bien con Ponseti, ¿no? 5 yesos. El posicional es muy flexible y corrige en 1 a 2 yesos. El recurrente aparece, ¿no? Por mal uso de la férula. El tratado alternativamente incluye pies operados o tratados sin Ponseti. El atípico es más rígido, ¿no? Y difícil de corregir, ¿no? El sindrómico se asocia a malformaciones congénitas. Teralógico proviene, ¿no? De alteraciones óseas congénitas. Y el neurogénico se debe a enfermedades neurológicas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento también se corrige, ¿no? El pie sambo mediante manipulaciones suaves y yesos seriados, ¿no? Seguidos de tenotomía de Aquiles, ¿no? En la mayoría de casos y uso prolongado de férula nocturna, ¿no? Como punto número 1 tenemos manipulaciones más yesos. Punto número 2, tenotonía del tendón de Aquiles. Después sigue la férula, ¿no? Como conocida la barra de Ponseti. 4, seguimiento, ¿no? De 3 a 4 meses los 2 primeros años, ¿no? Y las recidivas se aparecen mayormente en el equino, ¿no? O varos o supinación, para mayormente así reiniciar semanalmente los yesos, ¿no? Y si es necesariamente en una nueva tenotomía. Siguiente. Bueno, en acá tenemos también el pie sambo, que algunos pies sambo son más rígidos, ¿no? Y difíciles y complejos, ¿no? Prolongado el tratamiento. También tenemos el enyesado y corrección, ¿no? El método de Ponseti. El sistema va a ayudar, ¿no? A mantener al niño más cómodo. También localiza la cabeza del astrálago, ya que es el punto de control de la corrección. También se visualiza, ¿no? La fabricación y el uso de la férula, ¿no? Y también para ver una puntuación del pie sambo, ¿no? Por la Pirani y el Dimeglio, ¿no? La puntuación ayuda a evaluar la severidad y progreso y pronóstico, ¿no? Que el Pyramid Score usa seis signos clínicos, ¿no? Para visualizar mayormente la mejoría y decir cuándo hacer una tenotonía o no. En cambio, el Dimeglio Score es otra escala usada para medir la severidad de forma más detallada. Siguiente. El método de Ponseti mayormente se da, ¿no? El primer paso será es el método más habitual, ¿no? Para tratar el pie equino, varo en recién nacidos. Esto mayormente va a implicar, ¿no? La manipulación manual del pie, el uso de yeso y aparatos para corregir el pie, ¿no? Equino varo. Y así mayormente prevenir su recurrencia si es una reconstrucción quirúrgica mayor, ¿no? Como primer paso, después de 4 a 5 yesos, el cabo y el aducto y el varo quedan corregidos, ¿no? Una tenotonía percutánea del tendón de Aquiles es necesaria, ¿no? En la mayoría de los pies para corregir el equino. El último yeso se mantiene casi 3 semanas. La corrección obtenida se mantiene después mediante el uso de una férula nocturna, ¿no? Hasta la edad de 4 años. También los pies tratados mediante este método son flexibles, fuertes y no dolorosos, donde el lugar a una vida normal, ¿no? ¿Cómo se corrige? Se corrige, ¿no? Como la deformidad por girando el pie alrededor de la cabeza del astrálago gradualmente durante un periodo de semanas, ¿no? Y mientras la corrección con yesos que esté ocurriendo, ¿no?
Esto se debe empezar, ¿no? Si está posible, empieza rápidamente después del nacimiento, ¿no? De 7 a 8 a 10 días, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los pies sambo puede corregirse, ¿no? Con este método durante la infancia. La mayoría de los casos de pies sambo pueden corregirse en 6 semanas, con manipulaciones y enyesado semanal, ¿no? Si la deformidad no está corregida después de 6 o 7 yesos, ¿no? El tratamiento es muy defectuoso. Eh, Otro es útil si el tratamiento es retrasado. Muchas veces se preguntan, ¿no? Si el tratamiento es retrasado hasta la infancia, segunda puede empezar, ¿no? Con los yesos del Poceti. En algunos casos una operación sería necesaria, ¿no? Los resultados mayormente se dan en todos los casos unilaterales, ¿no? Si el pie está afectado, es un poco más corto, ¿no? De una medida de 1.3 centímetros, ¿no? Es más delgado con una medida de 0.4 centímetros que el pie normal. La longitud de la pierna es igual, ¿no? Si el pie sería fuerte, flexible o no doloroso. Los resultados entre la cirugía y el método. La cirugía mayormente, ¿no? Va a mejorar la apariencia inicial del pie, pero no proviene recisivas, ¿no? Muchas veces los pies tratados con cirugía son más rígidos, débiles y a menudo muy dolorosos, ¿no? En la vida de sus pacientes adultas. En cambio, con el método ayuda en la corrección de un pie sambo, ¿no? Depende de la rigidez del pie y la experiencia del médico y la colaboración de la familia. Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente. Eso sería todo, doctor y compañeros. Gracias. Bien, chicos, a ver, el siguiente.